Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es Edenex, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es. La dirección de Tertulias de lo Desconocido no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus invitados. Comienza Tertulias de lo Desconocido. Dirige y presenta Pedro Manuel Girón. Digamos que el camino hacia la luz o el camino hacia la oscuridad es muy delgado. La línea es muy fina y no hace falta nada. Es como cuando saltamos a la comba. ¿En qué lado estás de la comba? Pues esto es lo mismo. ¿En dónde te estás posicionando? Claro. ¿Cuál es tu posición? Pues esto está pasando. Desde la ficción, porque es verdad que este libro y los siguientes van a ser ficción, no descarto también recurrir al ensayo, pero este proyecto es ficción, aunque eso sí, bebiendo de hechos reales y de experiencias reales. Bueno, si digo, por ejemplo, Creepshow, ¿no? Creepshow, todo el mundo conoce ya, ¿no? Se hizo una serie de televisión, bueno, con un guión de Stephen King, un poco la peli, ¿no? Que basada en los cómics también, ¿no? Ya muy populares, ¿no? De Creepshow, en el año 82, y son cinco historias escritas todas por Stephen King, son relatos cortos, a fin de cuentas, ¿no? Adaptaciones de Stephen King, ¿no? Llevadas al cine. Tertulias de lo Desconocido. Muy buenas a todos, nuevo programa de Tertulias de lo Desconocido, y como viene siendo habitual, saludamos primeramente a Eva Carrasco. ¿Qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Bien. Todavía, fíjate, en primer programa después del primer congreso Villa de Agós, ¿sí? Del cual, bueno, pues prácticamente hemos estado hace una semanita. Y impresiones allí en Agós, en la Casa de la Cultura. Primeramente, por lo que te han preguntado, por esa meditación allí ante la sala, toda la gente. Bueno, sí, digamos que la meditación, ¿no? Las meditaciones que hago pues son diferentes y utilizo lo que yo canalizo, simplemente, y como canalizadora y medium. Y después, pues también, como soy un número maestro, como bien tú sabes, pues entonces se une a esa meditación, esa numerología que por evolución álmica tengo, y entonces pues a través de ello se puede sanar a las personas también. También hiciste un ejercicio del libro Crea tu vida con Eva Carrasco. Ajá. Que también gustó muchísimo. Sí. Y pudimos también, bueno, pues presentar allí en Alicante, en Agós, ante la audiencia, hablar un poco de este libro, e incluso, bueno, pues bastante bien, porque muchas personas lo adquirieron y hicimos firmas. Total, que estuvo genial. Sí, la gente de Agós es maravillosa. Sin duda. Aparte, todo surgió pues porque tengo también amistad con Manuel. Algo que nos han preguntado mucho, sí, ese fin de semana. ¿Y esto cómo ha surgido? Sí. Este congreso Villa de Agós. Sí, pues ha surgido por esto, porque tengo amistad con Manuel, y hablando los dos, pues surgió esto. Y luego pues se ha hecho un equipo. Y bueno, luego me liasteis. Sí, hay que decirlo. Se ha hecho un equipo y bueno, pues somos un equipo. Lo que decías, evidentemente se ha conformado un buen equipo,
Y repito, bueno, pues algo que me hacían llegar los asistentes, ¿no? De cómo surge todo esto, y Eva lo cuenta perfectamente. Esa amistad de hace muchísimos años con Manu Martínez, de la empresa Securiman, que fue, digamos, la empresa organizadora, y de ahí surge todo, evidentemente, ese contacto. Todo, claro, y luego, pues hacemos un equipo realmente, él allí, evidentemente, llevamos la gran parte de toda la organización, el contacto con los patrocinadores, con la colaboración tremenda y necesaria del Ayuntamiento de Agós, de la Casa de la Cultura y de su alcalde, evidentemente, de Juanjo, ¿no? Sí, y bueno, pues, y por otra parte nosotros trabajando también codo a codo con ellos. Sí, no, nosotros la tarea, pues evidentemente estamos más alejados, estamos en Barcelona, pero desde aquí, evidentemente, sí hemos intentado hacer la tarea que nos correspondía, ¿no? Claro, es decir, ha sido un equipo y claro, pues ahí se nota la amistad, ¿no? De esa unión y de esa fortaleza. Que vamos, que intentamos que sea incrementable, ¿no? Pues hay honestidad entre nosotros, que es lo más importante, y hay unión. Entonces, pues hay que hacer las cosas bien, y como tú bien sabes, hay quien no lo hace bien. Bueno, pues allá cada uno con sus actos, y por sus actos los conoceréis. Pues desde luego. Yo me quedo con la parte positiva del compartir. Decíamos un grupo de trabajo que hemos conformado, pero es que el grupo de ponentes ha sido absolutamente maravilloso, porque si decimos, evidentemente, Miguel Ángel Pertierra, Miguel Ángel Ruiz, Juan Antonio Sanz, Pedro Amorós, bueno, y nosotros. Y nosotros que, pues también con nuestra aportación y por mi parte, más personalmente, pues la tú, primera el presentador de primera vez que pude presentar un evento, ¿no? Y para mí fue una experiencia maravillosa, pues, quiero decirlo. Y el programa de tertulias, que fue en directo, y que por supuesto, si se vuelve a forjar este evento, pues otra vez se hará en directo este gran programa, y por supuesto estarás tú de presentador. Una hora maravillosa, Eva, en la cual imagínate lo que es que confluyan en un mismo programa, en el que estamos ahora, Tertulia de lo Desconocido, Próspera Muñoz, Pedro Amorós, Miguel Ángel Ruiz, Miguel Ángel Pertierra, Juan Antonio Sanz, Eva Carrasco y un servidor. Realmente es algo que no se da todos los días. No. Y sobre todo el apoyo que hemos tenido del pueblo de Agós, al que tengo que agradecer. Y por supuesto a mi Sebe. Hombre, Sebe, claro. Manuel, claro. Loli, Juanjo. Nosotros, pues eso, un equipo bueno. Y no quiero dejar de mencionar a Imar Güelles, que también nos facilitó, hay que decirlo, porque tenemos que decirlo, ese contacto, bueno, pues evidentemente, y propiciar que Próspera Muñoz estuviera con nosotros. Sí, y luego que también Manuel, pues también sin duda aportar intervino. También, por supuesto. Y también quiero mencionar, bueno, pues también pudimos... Maika García, que nos presentó a nosotros. Sí. Es que hay mucha gente y al final se nos escapa, pero Maika García fue una parte importante, no solo en la presentación nuestra, sino también algo que no estaba pensado ni estaba en el guión. Bueno, pues con Miguel Ángel Ruiz, exacto, con el alma de las máquinas, ¿no? Que tanto gustó. Sí. Y también quiero mencionar, tuvimos la posibilidad de incluir... Bueno, tuvo presencia, porque no puede ser de otra manera, alguien que después vas a escuchar, que es Carlos Dueñas, que nos dejó un mensaje para toda la audiencia de allí de la Casa de la Cultura en Agós. Y bueno, pues realmente, pues satisfechos. Sí. Yo creo que la parte positiva es esa. Un fin de semana intenso. Y luego también lo que ocurrió el día siguiente con la visita al Museo de la Alfarería y bueno... etcétera. Que fue, bueno, pues que se hará otro, pero que aquí queda constancia de que lo más importante pues es la amistad. Sin duda. Y así queda forjada y así será para la próxima edición. Y así va a ser. Eva, eventos próximos. Hablamos de un evento, pero es que hay otro. Este es evento pasado. Hay un evento próximo este fin de semana. Proyectado ya en el futuro, proyectando aquí ahora. Y bueno, el próximo evento... Estamos hablando de Castelldefels, aquí en nuestra plaza, estamos nosotros. Bueno, pues otro evento, otro taller, un nuevo encuentro mágico, Crea tu vida. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer? Pues estamos trabajando el karma también con el grupo. Vamos a elevar la vibración. Que nos cae un poco así complicado porque cae en puente, pero siempre están los que tienen que estar. Complicada, pero sí hemos querido mantenerla
precisamente por eso, Bueno, porque hay una serie de personas que ya son asiduas, que son habituales. Fíjate, estarán los que puedan, claro, porque claro, hasta enero no podremos hacer otro. 29 de octubre, en el Centro Sangha Yoga de Castelldefels, pues bueno, pues evidentemente cosas tan importantes como subir la vibración, una meditación guiada que harás, la elevación del cuerpo cuántico, contacto con seres de alta vibración y uno de los ejercicios, ¿no? A ver si nos da tiempo para todo porque Sí. son 2 horitas Sí, que siempre son intensas. Sí, son muy intensas y nada, es para la evolución. Algunas personas están trabajando conmigo también y vienen a esto aparte, pues porque todo lo que se puede hacer para evolución de conciencia y que la persona evolucione en su misión de alma es importante. Se trata de evolucionar. Como siempre, bueno, es un evento que con plazas limitadas y esta vez, bueno, pilla ahí un poco de puente, pero bueno, como decíamos antes, hemos querido mantener la fecha precisamente por aquellas personas que son asiduas y que están trabajando. Pues este ya es el tercer, digamos, taller, ¿no? que impartimos, ¿no? Y que hay que dar otras formas y crear otras realidades, que cuesta, pero a base de trabajo y a base de quitar negatividad, que es de lo que se trata, sombras y trabajar ese karma, ¿no? Ese karma que crea otras cosas, otros futuros, pues se consigue. Fíjate, Eva, que dentro de poco vendrá Chus JC para hablarnos de su publicación Entre el pasado y el más allá. Título sugerente, ¿no? Pero muchas ganas, porque aparte Chus es un buen amigo y aparte es, digamos, que pertenece a los asiduos, al equipo de Tertulia de lo Desconocido y siempre que le solicitamos siempre está con nosotros. Desde luego. Que siempre hay que ir hacia adelante y no podemos quedarnos en la misma forma que estamos. Por supuesto, estamos en una época complicada. Yo creo que te lo dije muchas veces. Pienso que digamos que la gente siempre ha sido, pues bueno, siempre ha habido guerras, siempre ha habido tsunamis, ¿no? Sí. Y terremotos. Pero esta vez nos quieren pillar a nivel espiritual, nos quieren atrapar. Ya no es una guerra de cuerpos, esto es una guerra de almas. Y ya lo dije. Y no soy de ninguna religión, como bien sabes, yo soy libre y creo en Dios, en ese ser superior, no como lo marcan ni como lo exponen. Y pienso que es una guerra de almas, que la Biblia, entre sus verdades y no tan verdades, esconde lo que es ese apocalipsis en el que yo pienso que estamos en este momento. Pues tiene que haber un resurgir, que te lo dije ya hace mucho tiempo, y era por esta era, y en esa época. Y se tiene que ver lo que realmente es el amor incondicional. Pues mucha gente habla de amor y a veces no saben ni lo que están hablando. Pues de amor incondicional hay muy poco. Digamos que el camino hacia la luz o el camino hacia la oscuridad es muy, muy delgado. La línea es muy fina y no hace falta nada. Es como cuando saltamos a la comba. ¿En qué lado estás de la comba? Pues esto es lo mismo. ¿En dónde te estás posicionando? Claro. ¿Cuál es tu posición? Pues esto está pasando. El juego tiene sus reglas. Claro. Y sabemos que hay personas que lo hacen bien y otras personas que lo hacen mal. Por eso yo siempre digo que los amigos Ya aprenderán, ¿no? somos árboles, ¿no? Sí. Y damos frutos. Y hay muchos frutos, por ejemplo, las amistades se caen por el camino y solo quedan los frutos verdaderos. Bueno, eso que dicen, ¿no? Que las amistades que se caen por el camino es que a lo mejor no eran amistades, eran Exacto. conocidos de una determinada época de tu vida para algo concreto y luego pues gente que pasa, ¿no? Hay gente que pasa y otra gente que se queda. Que te enseña, es una enseñanza, es una lección para darte cuenta Claro. de quién verdaderamente son realmente tus amigos de verdad. Pero bueno, como Los ya auténticos. tenemos cierta edad y ya tenemos un cierto bagaje, ¿no? Sí. No sé si mucho o poco, pero sabemos que estas cosas ocurren. Entonces, ¿qué nos quedamos? Pues con la parte positiva. Desde luego. Hay gente muy buena, hay gente a la cual conoces también que aparece en tu vida por algo En concreto concreto. y para algo en concreto, y gente que te aporta, evidentemente, y otra que viene para, bueno, pues para fastidiar, y también hay un Bueno, aprendizaje. es una lección. todo es por eso digo, aprendizaje, ¿no? De esa lección, entonces, pues puedes ver quiénes son amigos y quiénes no lo son. Y es un juego de ajedrez o de las damas. Sí. Y hay damas que se van fuera del juego, igual que el ajedrez, el caballo
o la reina o el rey, un bando pierde. Y el otro No, pero gana. este caso son piezas que se caen solas. Se caen solitas porque no tienen, evidentemente no ni están utilizando las buenas artes. Hay gente que se cae. Y se caen impepinablemente porque se caen solas. Se caen solas. Ella misma se autoelimina. Y todo ¿no? por ego. Experiencias vitales causan a veces estragos, nos causan inquietud, pero tenemos que pensar, Eva, que forma parte de este juego, entre comillas, Es un juego, de lo que es vivir, ¿no? pero si siempre lo he dicho, y ahora más que nunca hay que hacer las cosas bien, y no nos estamos dando cuenta. Pues es una elevación de conciencia muy importante, hay que trabajarse mucho, no hay que quejarse, hay que trabajarse, no hay que pisar al de delante, hay que ser honesto. Un aspecto que sí me gustaría incluir, que para mí es fundamental, que es la humildad. La humildad. Que conocemos a mucha gente que es muy humilde, pero otra no, y bueno, y pues hay gente que dice, bueno, es que tiene que haber de todo en la viña del Señor, ¿no? Sí, pero de ahí se ven, por tus hechos te conocerán, ¿no? Por tus frutos te conocerán, por tus hechos, por tus frutos, por tus hechos, por sus frutos, por todo te van a conocer. Bueno, Eva, pues... Así que es muy importante el mensaje que estoy dando. Hay que hacer las cosas bien y hay que apartarse de la gente que es tóxica o simplemente dejarlo marcado, porque debemos hacerlo y debemos, porque es nuestra misión. Al final, siempre lo digo, lo que tiene que ser para uno va a ser, y si no es en esta vida será en la siguiente. Pero no hay que tener miedo para nada. Como digo, el miedo es el camino hacia el lado oscuro, y ese miedo sí que nos lleva a ese sufrimiento, ¿no? Y por eso hago el trabajo que hago. Pero claro, cuando él es luz, que a muchas de las personas que están trabajando conmigo y están despertando mucho, pues cuando eres luz te dan un poco más de tortas, puesto que la oscuridad se alimenta del dolor. No lo olvidemos, que hay que ir hacia el amor, no hacia el dolor. Y en esta era se dice, porque lo más importante en esta era en la que estamos es el amor, y el amor incondicional, y se está dejando de lado. Hemos hablado de ese primer Congreso Villadagós, hemos hablado del próximo evento del fin de semana, que si me doy la fecha, el 29, ¿no? Sí. El sábado, ¿no? 29 de octubre. Son tantos eventos, 29 de octubre. Y yo quiero hablar también para, bueno, pues irnos con un buen sabor de boca de algo que también ha ocurrido recientemente en el programa Cants de Sinera de Radio Arenys, hemos estado con Marta Envid, con Joan Cintas, hablando, fíjate, que hay mucha gente que no pensaba que podrían tener relación, pero que sí la tienen, esa mediunidad y la transcomunicación instrumental, los audios, la grabación, las psicofonías. Sí, se hizo canalizaciones, mediunidad ahí directamente. ¿En vivo? ¿En vivo y en directo? En vivo y en directo, ¿Pues de prueba Carrasco? Sí. Y bueno, claro, no es lo mismo que si estás un ratito, puesto que cuando estás un ratito personalmente con alguien, si los espíritus lo desean, puedes ver muchas más cosas, porque no depende de mí, depende de ellos. Todo depende del mundo espiritual. Ellos vienen y ellos te dan la información. Hay espíritus que vienen y se quedan ahí parados, que están en la luz, porque solo desean que sepan que estás en la luz, que están en la luz. Y hay espíritus que vienen con mensajes, dependiendo del espíritu. Y ellos te van mostrando cosas. Entonces, hay muchos que vienen a pedir perdón porque han visto el daño que han causado, que el otro día tuvimos una experiencia. Y el ser humano debe pensar que cuando están allí arriba, para ellos ya no existe esta densidad, ya no hay esta dualidad. Ellos se dan cuenta de los errores cometidos e intentan solventarlos porque forman parte de su camino y de su elevación. Como el perdonar forma parte de nuestro camino y de nuestra elevación. A veces, claro que resulta difícil. Y perdonar no significa olvidar, significa deshacerte de lo que te está atrapando y no te deja avanzar. Bueno, pues evidentemente la frecuencia humana, imperfecta, en la cual nosotros estamos aquí en este plano, nos movemos, y ellos, cuando ya trascienden, pues seguramente mirarán y dirán, uy, ¿pero qué he hecho? ¿Cómo era yo? ¿No? ¿Cómo era? Pero... Cuando aquí ya, evidentemente, todo eso ya, por casos, por sensaciones tuyas, por vivencias, por experiencias propias, si es que, claro, eso ya no existe. Ya totalmente... se acabó la envidia, se acabó... Se acabó todo ello. Los que suben a la luz.
los pecados capitales. Claro, Se acabó todo. Claro, entonces se dan cuenta, bueno, se tienen que reponer una vez llegan allí, etcétera, etcétera, pero que nos damos cuenta todos, porque aquí tengo que decir una cosa muy importante. Todos nos vamos a ir. Todos. En el tiempo perfecto que nos toque, todos. Que no nos engañen. Que todos nos tenemos que ir de aquí. Que no le tengáis miedo a morir, porque seguimos viviendo. Por difícil que resulte, no tengáis miedo. Y otra cosa importante es, tenéis que tener claro que cuando nos vamos de aquí, tenéis que ir a la luz. A la luz, tenerlo claro. Que tenemos que seguir y ver a nuestros ancestros, los que vienen a por nosotros, y a nuestros guías, e ir hacia ellos. No quedándonos arraigados a este plano terrenal, porque desde allí seguiremos evolucionando. Muchos decidirán volver aquí, otros muchos no. Muchos tienen que volver aquí por lo que han cometido, otros no. Así que siempre vivos. Bueno, Eva, que ya nos espera Chus JC, nos espera también un poquito más adelante Carlos Dueñas. Muchísimas gracias y nada, seguimos próximo programa y ya contaremos también cosas futuras, cosas que se están produciendo, se están propiciando y hablaremos de temas interesantes que siempre nos cuentas. Claro. Y sobre todo, algo muy importante que quiero decir y que debe quedarse grabado es que el amor nunca muere. Con esa bonita reflexión te despedimos, Eva. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Muchísimas gracias a todos los oyentes que realmente forman parte de nosotros y que son importantes. Gracias por estar siempre. Gracias, Eva. Estás escuchando Tertulias de lo Desconocido. Continuamos con el programa. Tenemos un invitado que se llama Chus JC, que ya lo conocen los oyentes de Tertulia de lo Desconocido, que está ya conectado. Muy buenas, Chus, ¿qué tal? Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, metido en mil cosas como siempre, genial, muy bien. Fíjate, esa primera cosa la tengo delante y pone tercera quedada de Amigos del Misterio en Valencia, sábado 26 de noviembre de 2022 en el Centro Polivalent en Algemesí. Es correcto, ¿no? Es correcto, es correcto. Tenemos ahí ya menos de un mes o justito un mes, más o menos. La verdad es que hacía falta porque las quedadas nacieron precisamente en Valencia y además en Algemesí y teníamos ganas de volver a Valencia. Después de las virtuales, de la de Cartagena, ya tocaba. Bien, ¿y cuál es la propuesta? Cuéntanos un poco los ponentes, los temas y también la forma de que las personas que escuchen este programa pues a lo mejor están interesados en veros, ¿no? En ese día concreto, ese día 26 de noviembre. Pues va a ser una jornada entera, pues prácticamente desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, parando para comer en Algemesí, en Valencia, en el centro polivalente. Y bueno, va a estar dividido un poco en varias partes, va a tener una serie de ponencias, vamos a decir, más o menos clásicas, lo que se hace siempre. Vamos a tener a José Guix, que es bueno, la quedada, no lo he dicho, pero bueno, como siempre está organizada por la asociación que presido, por Vestigium, y uno de nuestros compañeros, José Guix, va a ser pues uno de los ponentes, ¿no? Nos va a hablar del el Necronomicon, ese libro al que tantas vueltas le hemos dado. En principio parece que ficticio, creado por Lovecraft. Bueno, pues José él es un apasionado del tema, yo incluso más que yo, que también me gusta, y bueno, vamos a ver qué nos cuenta, ¿no? Seguro que va a ser apasionante ese mundo fantástico y también terrible de Lovecraft, ¿no? Vamos a tener pues, a nuestra ponente estrella, porque es la que más veces ha estado con nosotros, que es Verónica Cano, a quien bien conocéis, que en este caso se va a salir de su temática habitual, que es la criminología, y nos va a hablar de otra de su temática, que es su Elche, pues, sobre el que ha estado investigando estos últimos años y del que ya ha escrito 2 libros, uno con Santi García, Elche, Misterio, Leyenda y Tradición, y ahora uno en solitario, que es Los Misterios del Baix Vinalopó, que se extiende un poco a localidades también colindantes con Elche. Así que vamos a ver con qué nos sorprende. Vamos a tener a otro clásico,
como es Santi García, al quien ya he nombrado, que nos va a hablar de los acabadores, de un oficio realmente curioso que apenas hace unos años todavía se practicaba aquí en España. Vamos a tener a un debutante, a Moisés Sánchez, que viene de la mano de Verónica Cano y que nos va a hablar de un tema que yo creo que no habíamos tratado nunca y que en cambio pues es muy conocido, como es el de la reencarnación y en concreto de esas terapias regresivas, ¿no? Intentando acudir a vidas pasadas o recordar vidas pasadas, que seguro que también va a ser interesantísimo. Luego yo voy a hacer, digamos, la presentación oficial de mi libro, Sí. del libro que publiqué hace poquito. He querido que coincidiera una de mis criaturas, que es la quedada, con otra criatura recién nacida, que es el libro. Y ahí, pues bueno, voy a hacer una presentación un poco atípica también. Voy a ver qué monto, estoy en ello. Y ya sabes que siempre me gusta salirme un poco de, de lo De habitual. lo habitual, sí, eso está muy bien. Y bueno, pues ahí voy a tener la ocasión, como digo, pues además de mi pueblo, que es Algemesí, y mi libro, mis quedadas, pues bueno, va a ser un poco un momento para mí también muy bonito. Y luego vamos a tener otra parte diferente, que va a ser una especie de entrevista al grupo de investigación desde el otro lado 0.5. En principio, seguramente estaré yo como entrevistador y algún compañero más, pero luego, pues como hay público, pues también van a poder intervenir y preguntarles, opinar, etcétera. Y acabado eso, que va a ser un poco el colofón, vamos a tener una tertulia muy especial en la que vamos a juntar a varios sensitivos, diferentes Ajá. sensitivos que nos van a contar un poco su diferente forma o aquello en lo que coinciden o en lo que no coinciden respecto a su forma de vivir esa capacidad especial. Ese va a ser el programa que, como ves, es bastante variado, ¿no? No, Tiene y me parece es muy interesante lo que comentas, esto último de reunir a varios sensitivos y preguntarles, ¿no? Pues quizá las formas que tienen de. Porque, claro, tú sabes que algunos se conectan de una manera, otros de otra, otros reciben la información de una manera, de otra. Me parece súper interesante, sinceramente. Es una propuesta que me hizo antes de pandemia Rafa Ramón, que es Sí. digamos, el capitán de este grupo desde el otro lado 05. Recuerdo que una tarde quedamos y me dijo, Chus, ¿qué te parece esta idea? Yo dije, me parece absolutamente genial, porque es verdad que a veces ponemos pues esa etiqueta de sensitivo y ya nos quedamos tan a gusto. En cambio, cada Sí. persona es un mundo, ¿no? Y las formas de percibir, de vivir esas situaciones son muy diferentes. Y aunque, pues imagino que tendremos 3, 4 como mucho, pero bueno, creo que ese contraste puede ser bonito y como también me consta que en el público va a haber personas también con capacidades y con experiencias personales, yo creo que puede estar muy bien. Genial, porque aparte, fíjate que parece que hay unos cánones establecidos de cómo tener que ser sensitivo, de cómo tener que hablar de determinados temas, cuando realmente, pues, te das cuenta de que hay personas que lo viven de otra manera, que lo hacen de otra manera, y eso es enriquecedor, ¿no? El reunirte con otras personas y te cuenten y que le cuenten al público y que el público pueda hacer preguntas y darse cuenta seguramente de que, bueno, pues cada persona es un mundo y que cada sensitivo pues tiene esa sensibilidad y esa forma de conectar de manera diferente, ¿no? Eso es, yo creo que es pues una muy buena propuesta y aparte el cartel en general, pues estamos viendo a personas que incluso han estado aquí en Tertulia de Desconocido, como Verónica Cano, como Santi García muy recientemente, ¿no? Con Cartagena Sobrenatural y Murcia Región Sobrenatural. Y nada, yo encantadísimo, estaremos pendientes de ese evento. Y Chus, como decíamos antes, una forma de que las personas puedan acudir o un correo electrónico, una forma de, o incluso contigo, contactar contigo. Sí, esos son, digamos, los dos métodos más fiables. El correo de la asociación, que es asociacionvestigium@gmail.com, y si no, pues bueno, cualquiera de los componentes de Vestigium, entre ellos yo, pues en Facebook, en Instagram, en cualquier red social, pues se pone en contacto con nosotros y ya lo gestionamos. Genial, y yo creo que, mira eso que dicen de que nadie es profeta en su tierra, yo creo que te hará especial ilusión que sea allí en Algemesí, ¿no? Muy cerquita de tu vives, ¿no? En tu casa, ¿no? De tu pueblo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Lo de no ser el profeta en tu tierra, que muchas veces es verdad que se cumple, es verdad que muchas veces se cumple, pero bueno, en este caso vamos a desafiar un poco al refrán y a la tradición y vamos a intentar. Pero bueno, tampoco se trata de que sea yo o no profeta. Quería hacer una presentación del libro en mi pueblo y como estaba tan cerca de la quedada, pues lo hemos puesto
hasta ese momento. Pero bueno, creo que Te iba a va a ser una presentación muy en clave misterio, porque Sí. da para más situaciones, pero caramba, en una quedada de misterio, pues voy a ponerme muy en clave misterio y creo que bueno, que esa confluencia de situaciones puede ser bonita. Genial, pues como te decía antes, estaremos pendientes de ese evento. Imagino que no sé si luego se podrá ver, podremos verlo, podremos visionarlo a través de YouTube. No sé Pues si tenéis preparado. en directo no, espero que luego sí. Digo que espero porque en Cartagena era la intención, luego ha habido una Sí. serie de problemas y no ha sido posible, aunque alguna ponencia puede que todavía podamos publicar. En este caso, bueno, la verdad es que los medios son buenos y además, como lo tengo tan cerquita de casa, me resulta más fácil. Yo espero que esta vez sí que podamos compartirlo. Genial, pues esta era una primera cosa que quería comentar con Chus JC para todos los oyentes de Tertulia de lo Desconocido, pero también, y antes ya lo comentaba, ¿no? Y en relación con esa ponencia y esa presentación, que algo especial que va a hacer allí, ¿no? En su pueblo, en Algemesí, en esta quedada del misterio, entre el pasado y el más allá. Chus JC, Recuerdos Imposibles 1. O sea que esto ya nos indica que evidentemente va a haber más, incluso lo reflejas en el libro, va a haber más entregas. Y una duda que me surge y lo primero que te quiero preguntar, pues ¿cómo surge todo esto? ¿Cómo se crea? ¿Cómo nace? ¿Cómo surge? Chus. Bueno, no me preguntas casi nada. La verdad es que ha sido un proceso larguísimo. Ha sido un proceso muy, muy largo. Tengo que reconocer, y creo que es justo hacerlo, que yo llevo escribiendo toda mi vida todo tipo de cosas, de lo más variado. La gente no se sorprendería hasta qué punto me he metido en berenjenales de lo más distintos a la hora de escribir. Pero es cierto que nunca había publicado un libro y que me apetecía, ¿no? Me apetecía, sobre todo me apetecía dirigirme al lector de libros, que es una persona diferente, aunque sea la misma, pero yo creo que cualquiera que sea lector asiduo de libros sabe que no es lo mismo leer un artículo en una revista o en internet que abrir un libro, sentarse y tener ese momento tan íntimo, ¿no? Yo quería dirigirme a ese lector y bueno, era una asignatura pendiente. Lo que pasa es que reconozco que durante mucho tiempo no decidía qué iba a contar. Y he tenido proyectos anteriores que no han visto la luz, algunos finalmente, quizá otros siguen ahí un poco esperando la oportunidad, pero siempre me pregunté, tenía claro que algún día publicaría un libro, o más de uno, como bien dices, la intención es Sí. seguir, pero la verdad es que dudé mucho de cuál sería ese primer libro, ¿no? Y fíjate, después de tantos años, creo que es muy lógico que sea un libro en el que hable de experiencias extrañas, en el que hable de lo que significa enfrentarse al misterio desde dentro, en el día a día. Y creo, me siento parte de ese destino que te va un poco manejando. Y un día, pues, con todas las piezas que tenía, que era esas ganas de escribir, que era la investigación pues eso, el recoger testimonios, etcétera, pues monté ese puzzle desde la ficción, porque es verdad que este libro los siguientes van a ser ficción. No descarto también recurrir al ensayo, pero este proyecto es ficción, aunque eso sí, bebiendo de hechos reales y de experiencias reales. Yo te puedo decir que no me ha sorprendido que Chus JC saque un libro, porque yo te veía en ese registro perfectamente y te lo digo porque por tus reflexiones, por tu forma de dirigirte al público, por las preguntas que planteas. Y yo sí pensaba que tienes esa necesidad, que a veces no es una necesidad, porque también se tiene que dar una serie de condicionantes, el momento, y lo decías antes, ¿no? Hay cosas que, por lo que sea, no surgen y otras que parece que brotan con más necesidad y tiene que ser así, ¿no? Yo sí te veía en ese registro, Chus, la verdad. Y no miento, ¿eh? Sí, sí, ya te digo que a mí me gusta escribir. Yo escribía ya con 9 y 10 años. Uno de mis juegos era escribir. A mí me gustaba escribir, pero bueno, es verdad que cada cosa... Soy lento para todo, soy un tipo lento, lo reconozco, me cuesta todo mucho. Yo voy a mi ritmo, igual que desembarqué en el mundo del misterio, pues también se puede decir que tarde. Bueno, yo creo que al final es el momento adecuado, cada uno va siguiendo su camino. Y reconozco que en algún momento sí me obsesionó un poco caramba, todavía no he publicado un libro, lo que pasa es que, como bien sabes, no es algo que puedas hacer de hoy para mañana, ¿no? Tienes que No. tomarlo con calma y eso también ha sido una experiencia personal muy, muy bonita, ¿no? Tener muchas ganas, pero tener que dosificarlas y decir, no, las cosas poco a poco
que todo llegará y 2022 ha sido el año. O sea, que es un proceso que se inició años antes o más o menos ya ha sido rápido, digamos, aunque tú dices que es un tipo lento, ¿no? Yo no creo que sea lento, yo creo que lo importante es que seas efectivo y hay personas que evidentemente hacen las cosas, también lleva cada persona va a una velocidad en función también de todo lo que tiene alrededor, de su trabajo, de su vida, pero que no sé si de cuándo, digamos, ya decides y empiezas realmente a escribirlo. Pues para ser sincero, es un libro que empezó a escribirse sin pretender ser un libro, o mejor dicho, sin saber qué iba a ser, ¿no? Porque yo, a ver, Ajá. uno de los relatos que se cuentan en el libro es una historia que yo tengo muy clara en mi cabeza desde hace a lo mejor 6 o 7 años, no lo sé, ¿eh? O sea, te hablo de, puede que sean 5, puede que sean 6, no lo sé, pero es una idea que, bueno, que vino a mi cabeza y dije, tengo que convertir eso en un relato. En un primer momento pensé, bueno, quizá un relato para publicar en Internet. Muy pronto me di cuenta de que no podía ser porque iba a ser excesivamente largo y en Internet, pues bueno, lo que se lleva es el relato muy corto. No puedes extenderte, además de que, desgraciadamente, en cierto modo era devaluarlo, ¿no? Con lo cual, realmente, las primeras letras de este libro, aunque no tenía muy claro si iba a ser o no un libro, fueron hace ya 4 años. Cierto es que se quedó ahí, se quedó en la nevera y el relato se quedó comenzado y pasó mucho tiempo. Realmente ha sido pues los últimos meses cuando decidí retomar ese relato y otros dos más y además montar un tinglado que al final ha sido un libro que aunque sean 3 relatos independientes, pues bueno, tiene sus juegos, tiene sus pequeñas peculiaridades que hacen que aunque sean relatos diferentes, el libro sea un todo, ¿no? Dices en la contraportada de este libro, lo tengo aquí, que evidentemente pues te agradezco que fíjate, aparte me lo entregaste en un sitio especial también, un congreso, ¿no? Recientemente en agosto, y me hizo especial ilusión, ¿no? Dices, con este libro, primero de la serie Recuerdos Imposibles, Chus JC sumerge al lector en las entrañas del encuentro con lo extraño. Este no es un libro de terror, ni tan siquiera de misterio, aunque inevitablemente contenga terror y misterio. Este es un libro sobre personas que un día, sorprendidos por la irrupción de sucesos extraños, vieron cómo su mundo se ponía boca abajo. Es muy sugerente y la verdad que merece la pena leerlo, ¿eh? Ya lo que indicas en la contraportada, ¿no? Y lo que dices al comienzo, lo que se refleja, yo creo que te anima, en este caso al lector, a echarle pues, el ojo rapidísimamente y leerlo, ¿no? Sí, la idea era esa. Lo tuve claro porque creo que, y estoy seguro que estás de acuerdo conmigo, en este mundo de lo extraño muchas veces nos quedamos con el episodio concreto, ¿no? Con ese momento en el que alguien se encuentra con lo que sea, pero nos olvidamos de que es una persona, ¿no? No es que no lo sepamos, es que no lo tenemos en cuenta o pensamos que ese suceso es algo aislado en su vida, que a veces puede serlo, pero muchas veces hay que saber con quién estamos hablando, ¿no? Yo creo que cuando analizamos un suceso extraño, sin conocer a la persona, su entorno, su día a día, sus creencias, sus miedos, todo lo que le ha sucedido hasta ese momento es imposible encuadrarlo, ¿no? Y el libro precisamente no es yo creo que lo menos importante es lo que es de introducción, nudo y desenlace, ¿no? Evidentemente cada historia tiene su guión y tiene un final que puede sorprender más o menos, pero a mí al menos creo que lo más importante es que mirar cada frase, cada párrafo, e ir viviendo con el protagonista o con los protagonistas de cada relato, eh, vivir con ellos e intentar meterse en su piel, que es lo que yo intento con los relatos, ¿no? Que el lector viva un poco desde dentro la historia y por eso uso la ficción, ¿no? Porque cuando cuentas un caso real, pues bueno, tampoco puedes meterte muy hasta adentro, ¿no? Hay límites, ¿no? La ficción, esos límites no existen y creo que es un libro que puede despertar muchas cosas. Sí que soy consciente de que habrá lectores a los que les parezca un libro de relatos más y habrá otros, y ya me ha llegado alguna confesión de ese tipo, pues que les ha tocado. Les ha tocado porque, bueno, sobre todo a las personas que han vivido este tipo de cosas, seguramente les va a llegar más que a otros. Yo no quiero destripar, evidentemente, que si lo tengo, lo he leído y ya te haré alguna reseña al respecto, pero no es un relato, no es un libro de relatos al uso y es un libro muy especial y que efectivamente
No sé si es porque nos une evidentemente el misterio de hace muchísimos años y bueno, pues lo inexplicable, lo desconocido, ¿no? Las cosas que ocurren y no tienen explicación, pero sí es algo, yo creo que son textos muy especiales y no es un libro de relatos al uso, ¿eh? Ya se lo adelanto a los oyentes, o sea que los animos evidentemente. Y una pregunta que tengo que hacer, Chus, porque es algo que también me preguntan a mí, ¿no? Bueno, y cuando escribes un libro, ¿cómo haces ese proceso para contactar con una editorial? Si es más fácil, es más complicado. En tu caso, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido fácil pues estoy viendo que está editado por Cursiva Books, ¿y te ha sido fácil? ¿Ha sido ese contacto con la editorial? Bueno, ha sido muy fácil, en este caso, pues ha sido cuestión de amigos, ¿no? Porque lo primero que hice fue recurrir al escritor, Sí. digamos, con el que más contacto tengo, que es Santi García, del que hemos hablado antes, ¿no? Cuando tú tienes un amigo escritor, que no sé si tiene, yo es que he perdido la cuenta con cuántos lleva ya. Uf, pues unos eh, cuantos, ¿eh? Yo aquí encima de la mesa tengo de él, tengo ocho, dos, pero, nueve, pero hay, algo así, hay varios más. la verdad es que sí. Y él además ha trabajado con diferentes editoriales. Y bueno, pues yo lo que hice fue pues decirle, Santi, oye, voy a aprovecharme de ti, ¿no? Que para eso están los amigos. Dime que cómo lo has vivido tú o qué me aconsejas. La verdad es que me hizo una descripción, yo creo que fantástica, de cómo está el mundo editorial. Y además de eso, en el caso de Cursiva Books, pues bueno, quien la lleva es otro amigo, que es Juanca Romero. Luego de hablar con Santi, hablé con Juanca, me dijo cómo funcionaba, transparencia absoluta, libertad para diseñar prácticamente todo. De hecho, la portada, por ejemplo, la he diseñado yo. Eh, Me sentía muy cómodo, vi que era una opción en la que me sentía muy cómodo. Yo soy muy quisquilloso según para qué cosas. Y la verdad es que yo creo que he encontrado una opción fantástica porque no he tenido ningún problema. Me he agobiado yo cuando por mi propio carácter me he agobiado, pero la verdad es que las facilidades han sido todas. Y creo que ha sido una elección, bueno, he jugado a caballo ganador por lo que te digo, por lo de Santi, ¿no? Porque, a ver, es buen amigo que sé que lo que me aconsejaba era pues lo que él consideraba lo mejor, aunque me dio otras opciones también y me explicó las diferencias. Bueno, pues al final eh, elegí a Juanca, elegí a Cursiva Books y hasta hoy considero que 100% de acierto. Y aparte es un formato pues que a mí me gusta muchísimo y te puedo decir que el acabado es magnífico. O sea, tanto el interior, el tipo de letra, la fuente, realmente yo creo que pues has acertado, ¿no? Y como decías que conocías a Santi y a Juanca y tal, pues yo creo en este caso que yo creo que enhorabuena. Siempre hay que pues agradecer a las editoriales que nos facilitan un poco ese trabajo de la idea inicial que tiene uno y luego, bueno, pues que te ayude, que te apoye. Y en ese sentido tú estás contento, ¿verdad? Estoy muy contento, la verdad es que sí, y además, insisto, yo tengo mi carácter, a veces soy difícil para según qué cosas, y me daba miedo, era un paso que me daba miedo porque, bueno, mientras estás escribiendo, bueno, ¿qué te voy a contar? Tú lo has Sí. vivido bien, pero mientras estás escribiendo en tu casa o donde sea, pues es todo tuyo, pero luego cuando ya tiene que salir a la calle, pues te entra un cierto vértigo, ¿no? Y estar entre amigos, la verdad es que ha sido una suerte. No sé si a ti te ha pasado como me pasó a mí, ¿no? Que claro, cuando lo estás escribiendo y lo ve pues la persona, en este caso, en mi caso Eva Carrasco, alguna persona más muy cercana de la familia, pero te da un poco de eso que tú dices, ese vértigo cuando lo envías a la editorial y cuando lo envías para corrección, ahí te da un poco diciendo, bueno, a ver si realmente, no sé, qué van a pensar, si le van a poner peros, si realmente ahí un poco surge un poco de vértigo, ¿verdad? Sí, es inevitable, ¿no? Es que, no sé, debe ser como cuando un hijo se marcha de casa, ¿no? Yo no lo he vivido todavía, ¿no? Pero es como que ya no lo tengo bajo mi control, o bueno, sí, pero que ya no es solo mío, ya también es de los demás, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, sí, la verdad, y sobre todo el vértigo del momento final en el que dices, así como está, a imprimir, ¿no? Ese momento de verdad es de mucho vértigo, ¿no? Sí, ahí surgen dudas, ¿no? Diciendo, me ha quedado algo por incluir, me ha faltado algo por mencionar. Siempre hay algún detalle que dice, bueno, pues ya no hay solución porque ya está en imprenta, ya va a salir a la calle. Y luego también pensar en que esas personas que unas conoces, otras no, van a tener en tus manos pues algo que durante muchísimo tiempo has estado tú creando. Son sensaciones que tú ya estás también empezando a
a tenerlas, porque te comentan, pues, oye, he leído tu libro, o incluso los estás dedicando. Son, pues, situaciones que uno no conocía y que de pronto ya estás teniendo, ya te está pasando a ti también, Chus. Sí, sí, es así. Es la parte 2. Para mí es Claro. más importante incluso porque bueno, el momento de escribir es tuyo, está claro que son ideas que te van surgiendo. En el caso mío, siendo ficción, pues además es casi una locura interna, ¿no? Lo que se vive con tus personajes, con las situaciones, con personajes incluso que se te revuelven y que se niegan a decir lo que tú quieres que digan y esas cosas, ¿no? Que cuando te las cuentan parecen de chiste, pero que es absolutamente cierto. Y, pero luego el proceso posterior a mí me interesa muchísimo. Además, yo he hecho algo en este libro que yo creo que, bueno, pues es parte de mi forma de hacer las cosas. Es un libro relativamente pequeño porque yo he querido que sea así. Es decir, incluso alguno de los relatos, concretamente el segundo, Todo irá bien, que es el que queda en el medio, es un relato que perfectamente se podría haber convertido en una novela. Lo podría haber estirado sin ningún problema, ¿no? Los otros dos con más dificultad, porque bueno, transcurre menos tiempo. Pero ese en concreto, incluso, oye, pues tuve la tentación, caramba, tengo una historia, la puedo estirar, puedo introducir más situaciones, pero preferí dejarla así porque quiero que el lector haga el resto. Tú sabes que a mí siempre me gusta dejar que la gente un poco provocar, que la gente tenga que trabajar mentalmente, ¿no? Que haga cosas. Y a mí me interesa muchísimo y sé que no va a ser nada fácil que la gente me cuente lo que siente con el libro. Y es una cosa que les pido, no que me digan si les gusta o no, que si quieren me lo puede decir, ¿no? Pero que no deja de ser, eso me da igual, es decir, te gusta o no te gusta, pues bueno, para gustos colores. Pero me interesa mucho saber qué sensaciones, qué pensamientos, qué ideas les ha provocado, precisamente por eso, porque yo dejo muchos huecos, son relatos relativamente, bueno, no son relatos cortos, pero bueno, que podría haber metido muchos más datos y no los he metido porque quiero que lo haga el lector, que cubra los huecos, que tenga sus sensaciones y he querido dirigirlo solo un poquito, dar 4 detalles y que el resto sea trabajo suyo. Y ese es el tipo de lector que más lo va a disfrutar. Quien lo lea y se lo coma con patatas, bueno, pues dirá que le gusta o que no. El que le busque la vuelta lo va a disfrutar mucho, porque le doy espacio para ello de sobra. Bueno, siempre nos haces pensar cómo la persona que ya está conectada, que ya veo en pantalla, tú también lo ves, Chus, creo, los oyentes no tienen esa suerte, pero nos referimos evidentemente a Carlos Dueñas. Muy buenas, compañero. Muy buenas noches y a todos, ¿no? Y Chus también, por favor. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues aquí, ya ves tú, aquí escuchándote y ya deseando meter yo también cuchara aquí hablando de cine un poquito. Fíjate, Carlos, que así pensando, porque Chucha has escrito un libro que se llama Entre el pasado y el más allá, Recuerdos imposibles uno, bueno, relatos bastante interesantes y no sé exactamente por dónde vas a tirar, por dónde nos vas a sorprender, como siempre. Bueno, pues a ver, tampoco ha sido muy difícil porque fíjate que con vosotros ya hace muchos años que estamos colaborando Sí. y, y nunca habíamos hablado de algo que me lo pone a huevo, el libro de Chus, ¿no? Que es películas en las que, bueno, pues está dividido en varias partes, o sea que hay muchas formas, por ejemplo, películas en las que son relatos cortos, como si fuesen historias independientes, autoconclusivas, que terminan atadas por un género o atadas por otra cosa. Y luego hay películas también, por ejemplo, en las que, digamos, de alguna forma está todo hilado, ¿no? Vamos a diferenciarlas. Por ejemplo, lo que nos gusta a nosotros, el terror, bueno, si digo, por ejemplo, Creepshow, ¿no? Creepshow, todo el mundo conoce ya, ¿no? Se hizo una serie de televisión, bueno, con un guion de Stephen King, un poco la peli, ¿no? Que basada en los cómics también, ¿no? Ya muy populares, ¿no? De Creepshow, en el año 82. Y son cinco historias escritas todas por Stephen King, son relatos cortos, a fin de cuentas, ¿no? Adaptaciones de Stephen King, ¿no? Llevadas al cine. En una película, pues, súper, bueno, que ahora tiene un aire de nostalgia, pero, bueno, rezuma en algo muy ochentero, serie B, tiene su encanto, ¿no? Y tiene ese aromilla de película barata,
que no digo que sea mala, ojo, pero encantadora, ¿no? No es tampoco que dé mucho miedo, porque eran historias muy, muy fantásticas, ¿no? De corte fantástico, ¿no? Me acuerdo una de un indio que era como una estatua y de repente cobraba vida, iba a matar a los americanos, una cosa muy loca, ¿no? Otra película, luego también te hablaré de la última de una peli también de esta misma época y que cambió para siempre las normas de seguridad de los rodajes. Fue gracias o lamentablemente por lo que pasó en esa película. Otra peli, por ejemplo, interesante es Los ojos del gato, también Stephen King, como no, detrás. Y una película en la que la prota es Drew Barrymore, ¿no? Y son tres historias diferentes, tres historias hiladas, ahora sí, hiladas todas por un gato. Siempre hay un gato por medio. Los ojos del gato. Otra peli ochentera, serie B total, pero encantadora. Una película de esas guapas que nos gustan a nosotros, los amantes del misterio. Más o menos lo mismo pasó, también hablamos del año 85, una película que en el fondo no era una película, era el inicio de una serie de televisión adaptada de una serie antigua de Twilight Zone, ¿no? La Dimensión Desconocida, o más bien que se llamó Cuentos Asombrosos, que la produjo Spielberg, pero se estrenó, llegó al cine una especie de híbrido de tres historias diferentes, además con Kevin Costner, con actores súper top, ¿eh? Y bueno, pues eso, lo mismo. Historias independientes, todas de corte fantástico. Era lo único que les ataba, ¿no? Quizás ya un poco más rollo, vamos a cambiar de género, pero que también que eran historias separadas, pero un poco ya en plan humor y gore. Todos nos acordamos, ¿no?, de la producción de Tarantino, de Four Rooms, ¿no? Una película con Antonio Banderas, Madonna, bueno, un repartazo, Bruce Willis, Jennifer Bills, bueno, impresionante, ¿no? Y una peli divertida, a la par, cuando todos nos acordamos del episodio ese, ¿no?, que le cortan los dedos uno a uno, ¿no? A uno de los protagonistas, fantástica. Quizás una película también hay que porque solo vaya tres directores, ¿eh? Una película que era un homenaje a Nueva York en el año 89, Historias de Nueva York. eh, Fíjate, dirigida por Martin Scorsese, por Francis Ford Coppola y por Woody Allen, ni más ni menos. O sea, Tremendo. vaya tres directores se juntaron aquí. Eran todos historias independientes. Lo único que les unía era el lugar, Nueva York, ¿no? Pasó algo parecido también con Noche en la Tierra de Jim Jarmusch, ¿no? En la que todo, y eso luego te lo voy a hilar al final cuando te cuente una cosa del Tondi, en la que todo giraban, todas las historias pasaban dentro de un taxi, todas, ¿no? Hay una historia divertidísima que pasa en Roma con Roberto Benigni, increíble, recuperar esta película, Noche en la Tierra, de Jim Jarmusch. Fíjate que ganó una película, aquí ya empezamos a meter ya, por ejemplo, fíjate, otra de esas que son historias diferentes en las que están unidas por la salvajada que pasa en ellas, que es Relatos Salvajes, ¿no? Una película argentina reciente, no tiene muchos años está, y de Damian Schifrin, fantástica película, impresionante, ¿no? Ahora ya nos metemos en esos terrenos en los que, bueno, son historias que aparentemente no tienen nada que ver entre sí, pero están unidas, ya más unidas por la forma en la que te lo cuentan y por los personajes que luego tienen relación entre ellos, ¿no? Por ejemplo, me refiero a la magnífica, a mí una de mis favoritas, Las Horas, ¿no? De Stephen Daldry, ¿no? Con la que ganó el Oscar Nicole Kidman, un Oscar que salió 20 minutos, bueno, pero bueno, es igual, le dieron el Oscar a la protagonista, oye. Em, con Meryl Streep y Julianne Moore, ¿no? Que nos habla de Virginia Woolf, ¿no? Y que magistralmente están las tres historias unidas por ese personaje de Virginia Woolf. Y bueno, impresionante. La historia de Meryl Streep con su amigo del alma Ed Harris, enfermo de SIDA, es, bueno, descorazonadora. Y nos vamos también, una película también que quizás también un poco hizo una especie de reavivar el género de las historias cortas, ¿no? Me refiero a Shortcuts, de más ni menos se llama así, Shortcuts, Vidas Cruzadas, de Robert Altman, año 93, una película que tuvo mucho éxito, pero mucho, y eran eso, relatos cortos, eran trozos de vida en Los Ángeles, o sea, más o menos era eso todo. Una película que, fíjate, otra, que son historias cruzadas, pero que luego veis que todos los personajes tienen mucha relación entre sí, aunque no lo parezca. Y esta ganó el Oscar, que a mí me parece un Oscar injusto, porque aquel año se lo quitó a Sabala al Soldado Ryan, ni más ni menos, ¿eh? A la mejor película. Me refiero a Crash. Crash, que es una buena película, está muy bien, está genial, está bien hecha, pero a ver, que ese año compitas con Sabala al Soldado Ryan, ¿quién se acuerda de Crash ahora mismo? Yo creo que nadie, ¿no? Por eso. Es una buena película, ojo. Eh,
También hace poco, no hace mucho, se juntaron muchos directores, pero mucho, me refiero a un montón. O sea, como 11 historias diferentes, 11 directores diferentes, para hacer un homenaje al 11 de septiembre, ¿no? La película se llama 11-09-01, 11 de septiembre, se llama así la película. Y bueno, tiene un montón de directores, Sean Penn, incluso, fíjate, está hasta Isabel Cochet por ahí. Y fíjate también, vamos a hablar ahora de el director que yo creo que ha conseguido hilar mejor todo este, lo que estoy hablando, ¿no? Juntar, em, de alguna forma, una especie de universo de personajes, y además lo ha hecho reiteradamente, no solo en una película, ha hecho como un estilo. Y es uno de los mejores directores, el mexicano Alejandro González Iñárritu, ha ganado 2 Oscars ya como mejor director, porque si os fijáis todos, la película Amores Perros, Babel, ¿no? 21 gramos, ¿no? Que son historias aparentemente de personajes diferentes, que no tienen ninguna relación entre ellos, pero que luego tú vas a ir poco a poco ya hilando que, pues, digamos que las acciones de un personaje repercuten en las consecuencias de otro personaje que quizás está a miles de kilómetros, ¿no? Y es una película maravillosa. Cierro ya con la que te decía, eh, en los límites de la realidad, que también está basado en La dimensión desconocida de Twilight Zone, ¿no? Que eso fue la película, digamos que, como os he dicho antes, bueno, son 4 historias con John Landis, Steven Spielberg, Joe Dante, George Miller, impresionante director de los 4, pero que la historia que la dirigió John Landis falleció, que ya hemos hablado de esto, en un accidente con un helicóptero, una secuencia Big Morrow, Sí. con 2 niñas asiáticas. ¿Y qué pasó? Que se ve que la parte de producción de John Landis, que le costó su amistad con Steven Spielberg, nunca más trabajó con él, no había asegurado a los niños. Entonces, bueno, llegaron a juicio, tuvo que pagar una millonada, la Amblin, a la familia, a las familias, y eso, a partir de ese rodaje, ya sí que se aseguró que toda persona que salga en un rodaje en una película en Estados Unidos tuviese unos seguros ya súper cubiertos, ¿no? Y fue gracias al accidente lamentable de Big Morrow en Los límites de la realidad. Menos mal, ¿no? Que al fin se pudo realizar, ¿no? Es tremendo que no se hubiera previsto antes, ¿no? Pero bueno, estas cosas tiene que pasar algo gordo para que la Sí, gente sí, se ponga las pilas, ¿no? pero aparte es súper gore, ¿eh? O sea, además hay imágenes que podéis buscar si sois morbosos, imágenes en las que ves como el momento en que el helicóptero se tuerce por una explosión y ves a Big Morrow con 2 niñas, a uno lo decapitó y a las 2 niñas las partió por el medio, las hélices del helicóptero. Y además se ve, se ve. Y O sea, no han quitado esa parte del metraje, me parece no, tremendo. no, perdona, no se ve en la película, no. En la película, Ah, cuando, vale. cuando el helicóptero se está elevando, Sí. ya cortan y van a una explosión y cortan por ahí, se van por ahí por los cerros de Úbeda. Pero como tuvo que recuperarse ese bruto, eso se llama bruto, Sí. el plano total, para el juicio, eso luego se hizo público, se filtró y lo podéis Claro. encontrar por YouTube, esto. El plano completo del accidente de Big Morrow, que le costó la vida, y a 2 niñas, ahí está. Tremendo. Mm. Pues siempre nos sorprendes, Carlos. La verdad que te pregunto rápidamente, ¿todo no está igual? ¿Qué no tienes preparado? Que siempre últimamente, Bueno, madre mía, vaya programas. sí, sí, Últimamente muertos en línea, anteriormente juegos de mesa. sí, totalmente. Tremendo. Sí, mira, esta semana lo dedicamos a muy clásico, a escritores, ¿no? Lovecraft y todo esto, y otros escritores un poquito locos, así, ¿no? Que tienen un poquito en común, de que tuvieron una vida un poquito complicada. Pero la semana que viene tenemos un programa que tiene que ver con lo que te he dicho antes de Noche en la Tierra, porque Sí. hemos querido hacer un programa de 3 horas dedicado a fenómenos paranormales, historias de asesinatos dentro de un taxi. Va a pasar todo dentro de un taxi. Hay historias increíbles. 3 horas dentro de un taxi. Incluso vamos a hablar del por qué los taxis tienen esos colores en según qué ciudad y por dónde viene esa historia, ¿no? O sea, va a girar en torno a un taxi. Fíjate qué curioso. Lo que puede dar un taxi de sí, ¿no? Uf, ya te Increíble. cuento. Depende de qué horas no te cuento yo. Y una pregunta rápida para despedirte. Ecos de los putos amos del mundo? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo fue la... Bueno. Sí, sí. Cuéntanos. Ese debut, ¿no? Por todo lo alto, ¿no? Que yo siempre me Sí, gusta un poco. Para mí, Tony es un poco un deporte de riesgo, ¿no? Entonces a mí me gusta a veces. Yo creo que en muchos programas te acordarás por el presentador, te acordarás pues, por la melodía o por muchas cosas. Tondi siempre será recordado porque en un programa de misterio hablamos de Eurovisión, de Locomía y con Leticia sí. Sabater.
Y eso siempre será recordado. No sé si para bien o para mal, pero será No, no, ahí recordado. queda la historia sin duda, ¿no? Ahí Y está. Porque el resto de temas son todos globales, que hablamos siempre lo mismo de todos, y bueno, a fin de cuentas, tampoco es tan difícil. Pero bueno, el reto es ese para mí. Y llegan retos más importantes aún dentro de poco. ya nos contarás. El otro día tenías un aplauso de toda la sala Ah, sí. allí en Agos, el Congreso, y hoy también estamos escuchando, pues estos son virtuales, pero evidentemente también te los mereces y los están escuchando todo el mundo, ¿no? Carlos, como siempre, muchísimas gracias y te emplazo muy pronto. Nuevo programa, nuevo invitado, nuevo tema, como siempre. A vosotros y un saludo enorme a Chus. Buenas noches. Buenas Un noches, un abrazo. abrazo. Adiós. Chao, Chao. Carlos. Estás escuchando Tertulias de lo Desconocido. Retomamos con Chus JC. Carlos Dueñas siempre nos sorprende, ¿verdad, Chus? Yo te voy a confesar que llevaba tiempo pensando, ¿qué dirá Carlos en el programa en mi entrevista, ¿no? Porque, no sé, pues la verdad es que, 10 porque ha acertado, yo creo que plenamente con el tipo de películas que ha escogido, sin duda. Siempre lo saca con nota y efectivamente esta vez, pues una vez más, nos sorprende Carlos Dueñas, ¿no? Sí, Chus, sorpresa no es porque siempre lo hace, pero bueno, la verdad es que yo sí, tenía la curiosidad de saber por dónde nos iba a salir y bueno, pues nada, sin palabras. sí, aparte, mira, a veces podemos hablar de lo que va a tratar, pero esta vez no hubo ocasión y el primer sorprendido yo, porque ha sido realmente espectacular, ¿no? Bueno, Chus, decíamos, entre el pasado y el más allá, recuerdos imposibles 1. Si vemos un 1, significa que va a haber un 2, no sé si un 3, no sé si estás ya trabajando en ello. Sí, en el 2 sí. Probablemente si todo va como voy perfilando un poco, porque todavía estoy en la fase pues muy inicial, va a ser muy diferente. Sí que va a estar en la línea de lo que son esos recuerdos imposibles, pero tiene pinta de que va a ser bastante diferente, que también es algo que me apetece, ¿no? Tampoco quiero que sean simplemente historias e historias, sino que bueno, cada libro tenga su propio sello, ¿no? Que aunque pertenezca a la serie, pues sea independiente. O sea, ya te has lanzado y evidentemente a partir de ahora, pues no sé si con qué frecuencia, pero sí vamos a tener un libro de Chus JC, ¿no? Y fíjate que ayer lo comentaba precisamente con Eva, la cantidad de... Estamos conformando una librería de amigos, del misterio, que es realmente espectacular, ¿no? Y eso siempre es un gustazo, ¿no? El tener un libro en la mano y saber que conoces a esa persona, que las compartes con ellos, que los puedes ver, que eso es maravilloso, ¿no? Yo la verdad es que es extraordinario, es magnífico, solo tiene un pequeño problema. Yo es que últimamente ya casi solo leo libros de amigos, ¿no? Porque son tan... Creo que yo también. Casi me cuesta hacer huecos a otro tipo de lecturas porque casi salen a más velocidad de las que los podemos leer. Pero bueno, en cualquier caso, bendito problema, ¿no? Es una maravilla que además, como decía yo antes, ¿no? Que me encantaría que la gente me contara lo que siente. Eso se puede hacer cuando estamos en este entorno, ¿no? Evidentemente, en otro tipo de libros, pues no tienes ni la posibilidad de ponerte en contacto con el escritor o tan solo pues puedes pedirle una firma, pero no tener una conversación, como puede ser este caso. Y yo de eso espero mucho. De esa parte espero mucho, la verdad. Sí, que los lectores evidentemente te cuenten las impresiones y es muy curiosa la visión de determinadas personas, ¿no? De algo que tú has escrito, cómo te lo cuentan e incluso te hacen pensar y recapacitar de que, oye, pues esto a lo mejor lo podía haber puesto de otra manera, esto a lo mejor lo tenía que haber enfocado de tal manera. No sé si ya te empieza también a ocurrir, ¿no? Decir, bueno, pues, o te hacen un comentario concreto de un texto concreto y dices, ostras, pues es verdad, a lo mejor esto lo hubiera cambiado, ¿no? Es curioso. Lo que descubres es que, bueno, yo siempre he dicho y ahora lo vivo en primera persona, ¿no? Que cada libro nace y muere cada vez que alguien lo lee, ¿no? Incluso si tú lees 2 veces el mismo libro, no vuelve a ser el mismo libro, porque no eres la misma persona, el mismo momento, las mismas circunstancias. Y a mí eso me encanta. Mira, cuando escribí el primer relato, pues lo que hice fue, bueno, el que aparece en primer lugar en el Sí, libro, porque bueno, también el proceso ha sido un poco de locos, ¿no? Muy en mi estilo. Pero, pues, ¿qué haces? Dárselo a leer, pues en este caso a mi mujer, oye, claro. léelo a ver qué te parece, ¿no? Y cuando lo leyó, empezó a decirme cosas que, bueno, más o menos me cuadraban, pero de repente, pues me dice, porque tal personaje dice esto por esto, ¿verdad? Y yo, pues no se me había ocurrido. Y eso es maravilloso.
A mí eso me encanta, ¿no? Sí, porque creo que es normal, ¿no? Que tal vez pues alguien que no entienda de estas cosas o no se lo haya planteado dice, bueno, si tú escribes que un personaje dice algo, tiene necesariamente quien lo lee tiene que entender lo que... No, no necesariamente. No, No tiene por qué ser así. Y la magia del libro es esa, ¿no? Que cada uno lo hace su libro y su historia. sí, Y a mí eso me encanta. A mí eso me sí, parece pues fascinante. yo lo comentaba bueno, en Crea tu vida, lo comentaba que, pues que yo creo que cada libro tiene tiene entidad propia y es porque las manos, de este caso los ojos y el cerebro de cada lector, le da una visión determinada de lo que está leyendo en base a qué, pues en base a su situación personal, en base a su entorno sociocultural y cada persona está leyendo un libro seguramente distinto. Y aparte de lugares distantes del planeta, ¿no? No es lo mismo que lo lean aquí en España que a lo mejor que lo lean, imagínate, en Rusia o en Ucrania. No es lo mismo que lo leas con 12 años que lo leas con 58, ¿no? O sea que yo creo que por eso es cada libro tiene su entidad, su energía propia, y es porque los lectores se lo proporcionan, ¿no? Sí, de hecho, muchas veces tú sabes que se producen discusiones normalmente amistosas, ¿no? Tanto en libros como en películas, da igual, ¿no? En libros más todavía, ¿no? Que es, oye, este libro me gusta, este libro no me gusta, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser que no te guste este libro? Bueno, pues simplemente yo creo mucho en las conexiones, ¿no? Y creo que un libro, como he dicho antes, sé que este libro para algunas personas va a ser un libro más que cuenta cosas raras, pero para otras personas les va a tocar ciertos aspectos de su vida o de sus ideas o de sus recuerdos. Y eso no sucede a todos, ¿no? No hay libros, hombre, puede estar mejor o peor escrito, eso está claro, pero eso, bueno, pues acepto esa opinión también, pero lo he escrito Claro. lo mejor que he podido, no hay ningún problema. Pero me interesa mucho más lo que viene de dentro y lo que surge, ¿no? Por eso, porque creo que cada libro es distinto. De hecho, fíjate, no lo he vuelto a leer entero. Ujú. Tengo pendiente leer mi propio libro, cosa que quiero hacer, pero que quiero dejar pasar un tiempo y leérmelo del tirón, porque claro, no es lo mismo estar viviéndolo el día a día, luego las correcciones, madre mía, qué tostón tener que estar leyendo tu propio libro para ver si sí, si no, si Sí. cambias algo, ¿no? Yo acabé hartísimo del libro, ¿no? Entonces tengo ganas de volver a leerlo, pero bueno, voy a dejar todavía pasar un tiempo. Es un ejercicio que te recomiendo, ¿eh? Y es curioso porque cuando lo estás escribiendo y luego lo entregas a la editorial, pues en un primer momento no lo has leído entero. Yo tampoco lo hice mucho más adelante y es curioso esas sensaciones que tienes porque no es lo mismo que lo haces así de forma individual, en este caso el nuestro con capítulos y tal, cada ejercicio, cada cosa distinta, pero cuando lo lees entero, digamos que, y lo ves así un poco de perspectiva, es una sensación bastante extraña, un poco curiosa, ¿eh? Sí, como si no lo hubieras escrito tú, me imagino, ¿no? Exacto, sí, sí. Es una sensación muy extraña, porque aparte, luego estás leyendo textos concretos y sabes, te recuerdan el momento que lo estabas escribiendo. El contexto histórico de que estaba pasando, ocurriendo, o te recuerdas un día concreto de que estabas en casa, no sé, a lo mejor estaba diluviando, otro día que a lo mejor pues has tenido un problemilla familiar. Eso, claro, son las cosas que le ocurren luego a los escritores, ¿no? Claro, 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 cada momento. Yo, por ejemplo, el hecho de que el tercero de los relatos, que esto es lo curioso, el que aparece en tercer lugar es el que primero comencé a escribir, aunque sí es el último que finalicé, por eso digo que la forma de escribir ha sido un poco, un poco extraña. Claro, yo hace 4 años no era la persona que soy ahora, pues era la misma Exacto, claro. persona, pero evidentemente uno evoluciona y envejece para bien y para mal. Y, y claro, de hecho, hay alguna persona que me ha dicho, ¿los tres relatos los ha escrito la misma persona? Pues sí, los tres relatos se garantizo que los ha escrito la misma persona, para que son historias muy distintas, con narradores diferentes, algunos en tercera persona, otros en primera persona, otros incluso combinando las situaciones. Entonces, bueno, pues eso da... Y por supuesto, lo que a ti te ha ido pasando durante todo ese tiempo, que evidentemente se queda Claro. en el libro, ¿no? Aunque tú luego, bueno, igual lo ves, no lo ves, pero evidentemente, pues igual un día te levantaste de mal humor y ese trozo de la historia es un poco más oscura, un poco más, ¿no? De hecho, hay Sí. una parte del libro, esto es curioso, que nunca diré cuál es, porque creo que influiría de forma negativa, que la escribí con COVID. Y además, Ostras. bastante chungo, o sea, no me encontraba nada bien y leyéndolo sí puede que sea una parte un tanto
un poco, no sé, oscura, ¿no? Eso es algo curioso, claro. No voy a decir cuál es para que la Bueno, gente... ya nos da alguna pista, ¿eh? Ya, si lo detecto, era este Ah, texto. ya está adivinado. Está bien, está bien, está bien. No, y fíjate, una cosa, en uno de los prólogos de un libro reciente de Óscar Fábrega, sobre los cátaros, pues el prologuista decía una cosa que es muy interesante. Y es que cuando escribimos un libro, en este caso Chus JC, que ha escrito Entre el pasado y el más allá, estamos haciendo un poco de historia. Tú fíjate. Y luego también, no sé si te recuerda otros libros que hayas leído y que los relacionas con un contexto personal, histórico propio, ¿no? Por eso digo la responsabilidad que conlleva, ¿no? Que es muchísima. Sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. Te quedas con esa sensación de que dices, bueno, esto ya, ahora ya lo he hecho, ¿no? Y eso Eso ya, puede... ya queda para los anales de la historia. Sí, O sea, sí, sí. tenga el recorrido que tenga, evidentemente, aparte, primero es parte de tu historia, de Chus JC, seguramente de la familia, de las personas más allegadas que han estado viendo todo ese proceso, y luego también de los lectores, que también, y por eso te decía esa responsabilidad que tenemos, que tienen las personas que escriben, ¿no? Sí, sucede, bueno, evidentemente el libro con más intensidad, ¿no? Pero sucede con nuestros podcasts y sucede con cualquier Claro, cosa con cualquier cosa que hacemos, ¿no? que desarrollas o los congresos, ¿no? Al final, muchas veces no eres consciente, supongo que tú lo has vivido y yo también, de que cuando simplemente te pones delante del micrófono, de repente te Sí. enteras que alguien en cualquier lugar, pues ha sentido algo por lo que sea, ¿no? Y a lo mejor tú nunca pensaste, y sí, te entra una cierta dosis de responsabilidad, pero bueno, como lo hacemos con buena intención e intentando acertar, pues bueno, luego que pase lo que tenga que pasar. Pero sí, la verdad es que es así, ¿no? Es parte de la magia. Pues parte de la magia de Tertulia de lo Desconocido es haber tenido hoy a Chus JC, tener este libro entre mis manos, entre el pasado y el más allá, Recuerdos Imposibles 1. ¿Qué decirte, amigo? Pues que te deseo lo mejor, que iremos contando parte o lo que podamos de tu historia, de tu recorrido, porque como hay más entregas, y de todo lo que realices. Ya sabes que aquí en Tertulias, pues Chus JC es de los habituales del programa y de vez en cuando lo molestamos para que esté con nosotros. Estamos pendientes de tus obras y quiero decirte que muchísimas gracias y no sé si quieres comentar alguna última cosa. Nada, nada, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de mi libro, ¿no? Que ya sabes que en este país Sí, sí. esto de hablar de mi libro se quedó ya para siempre. Pero sí, es un placer, ¿no? Y además hablarlo contigo, que sé que hay esa conexión y que eres de esas personas que entiende o que lee el libro más allá de simplemente lo que es la historia. Maravilloso que podamos confluir con estos textos y sobre todo el mundo del misterio. Chus, muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.